Los mexicanos somos un pueblo de cálido corazón, que sabe trabajar duro y que persevera aún en las adversidades. Un pueblo con una sonrisa para propios y extraños. Tenemos la enorme fortuna de poseer un territorio con grandes dotes en flora y fauna, y donde subyacen diversidad de tesoros. Oro, plata, petróleo. Nuestro territorio nacional es una auténtica joya. Nuestras antiguas civilizaciones nos legaron tesoros históricos considerados patrimonio de la humanidad, dueños de una cultura gastronómica con reconocimiento internacional. Así es, realmente se nos ha conferido el privilegio de nacer y crecer en un verdadero Edén. Pero, entonces, ¿por qué nuestro México es aún un país de tercer mundo, sumido en la violencia, injusticia e impunidad? La respuesta es relativamente simple. Mal gobierno. Pero no se puede tener un mal gobierno sin que, de algún modo, exista cierta complicidad por parte de la misma población que ejerce la llamada democracia. En México, a partir de 1929, el Partido Revolucionario Institucional, PRI, entra de lleno en el terreno político mexicano, dominando dicho terreno durante los subsecuentes 70 años. Tiempo suficiente para consolidar un poderío político estructural formidable. Sin embargo, dicho poderío trajo, eventualmente, una desconexión con el pueblo mexicano y una consiguiente degeneración en las bases que rigen la democracia, la ley y el orden nacionales. Los años 80 vieron la llegada del neoliberalismo con Miguel de la Madrid y su instauración total con Carlos Salinas de Gortari. Al término de su mandato, Gortari huye de México perseguido por sus crímenes a la nación. 1994. México presencia el asesinato de Luis Donaldo Colosio, entre el caos y bajo una controvertida investigación, cuyos resultados no convencieron a la población. En 2000, el pueblo mexicano celebraba el triunfo de la democracia. Ganaba el Partido Acción Nacional, PAN, con su candidato Vicente Fox Quesada. La ilusión y la algarabía se fueron diluyendo gradualmente durante el sexenio del primer presidente de la alternancia. En medio de una terrible guerra sucia, en 2006, el PAN y Felipe Calderón ganan polémicamente la partida electoral con una diferencia de .58 con respecto a su rival más cercano del Partido de la Revolución Democrática, PRD, Andrés Manuel López Obrador. Hay opiniones divididas sobre lo acontecido en aquel momento. ¿Fraude electoral o triunfo legítimo? El lastre de la guerra sucia 6 años antes contra Obrador y otros factores de dudosa licitud dieron en 2012 el triunfo a Enrique Peña Nieto. El pueblo mexicano esperaba que el PRI aprendiera de sus errores del pasado y gobernara con dignidad. No hace falta aclarar que el retorno del PRI al gobierno fue todo menos digno. Todo tipo de contubernios y corruptelas se desataron. No se requiere hablar de acuerdos entre clase política y empresarial, plasmados e incrementados en la reforma laboral de Enrique Peña, en detrimento del trabajador. Tampoco se requiere hablar de las infiltraciones del crimen organizado y mafias en toda la República Mexicana con patrocinio político. De aumentos sostenidos de los combustibles cortesía de la fallida reforma energética de 2013. Ni mucho menos de la venta de Pemex al poderoso grupo estadounidense BlackRock, completando, finalmente, la temida privatización de nuestro petróleo. No vale la pena hablar de que la industria minera en México hoy día pertenece mayormente a canadienses y estadounidenses, con una minoría en manos mexicanas. ¿Para qué decir algo sobre lavado de dinero y estafas maestras? O de la injusticia social que embarga a nuestro México en la actualidad. Tampoco hablar del cáncer que representa la impunidad. Debe ser mentira que en este último sexenio de gobierno el peso mexicano se ha devaluado de forma histórica. Deben ser mentira los miles de muertos por año que posicionan a México como el segundo país en el mundo con más mortandad. No es cierto que año tras año decenas de estudiantes y centenas de ciudadanos desaparecen sin resolución de autoridad alguna. No hay injusticia ni explotación laboral que contravenga la Ley Federal del Trabajo en México. No es cierto que las instituciones del sector salud, además de su ineficiencia, ya no dan medicamentos y los pocos que aún proporcionan son casi obsoletos. Es mentira que existan colusiones entre agentes del orden y el crimen organizado, trabajando conjuntamente contra la población. No es verdad que la educación ha sufrido una devaluación académica palpable, que se percibe aún peor después de la reforma educativa vigente. Mentira que la criminalidad esté tan desbordada que en varios estados de la República los ciudadanos tengan que aplicar toques de queda. Debe ser mentira que los gobernantes en México hacen uso de recursos públicos sin consulta alguna, incluyendo los ahorros para el retiro de los mexicanos, en pro de sus intereses personales. No existen en México gobernantes corruptos que desfalquen incluso estados enteros. Sería una total aberración decir que en México la clase política es mantenida como reyes, los cuales saquean al país de forma impune mientras el pueblo soporta los embates de la pérdida del poder adquisitivo e inseguridad. Además, nuestro presidente nunca permitiría que un gobernante extranjero nos humille como país.
No es verdad que los gobiernos en turno han vendido en trozos y el mejor postor a nuestro México al extranjero. No, nada de lo antes expuesto sucede en México. México brilla y camina libre hacia el glorioso sendero del primer mundo. Sé muy bien que, en este punto, es bien entendida la ironía. Debemos reconocer que como pueblo mexicano tuvimos la permisividad con los gobiernos en turno, actuando como esponjas que absorbían cada golpe lanzado, permitiendo que las cosas se salieran de todo orden social y político. No existe una solución sencilla y veloz para revertir todo lo que, consciente o inconscientemente, permitimos que aconteciera con México. No debemos olvidar que democracia significa que el pueblo decide sobre quién lo gobierna y es ahí donde podemos comenzar a revertir daños y regularizar al país. Existen dos partidos políticos que ya tuvieron la oportunidad de gobernar este bello país. No solo han incumplido sus consignas, sino que hicieron del país un vergel para su cúpula interna de poder y un infierno para el gran grueso de la población. Violencia, criminalidad, narcotráfico, secuestros, feminicidio, extorsión, acoso, injusticia, desigualdad, intolerancia, homicidio, peculado, privatización. Son los males que golpean fuertemente a nuestro país y el legado de cada gobierno en turno hasta ahora. Los que han gobernado el país y lo tienen herido de muerte son los mismos que nos piden que sigamos con ellos. La desvergüenza y cinismo de la cúpula del poder no tiene límites. Son verdaderos psicópatas sometiendo al país. No solo nos dejan a un México herido de muerte, desgarrado desde sus entrañas, sino que nos piden reconsiderar seguir con ellos para dar continuidad al sistema. Es obvio que no desean perder su continuidad, pretendiendo que los mexicanos dejemos de lado la oportunidad de dar nuestro voto de confianza a la opción política que pondría en aprietos la continuidad de su corruptela y ambición. Se les olvida a esos psicópatas del sistema que a ellos sí se les puede y se les debe imputar la situación deplorable en que se encuentra el país hoy día y que ha venido degenerando desde décadas atrás. Basta ya del más vale malo por conocido que bueno por conocer. Basta ya del dicen que estaremos igual que Venezuela. Dicen que será como Hugo Chávez. Dicen que la amnistía es mala. Dicen. Basta ya del miedo. Seguramente la cúpula del poder es poseedora de una bola de cristal, ya que aseguran un futuro oscuro si votamos por el cambio. Eso no lo pueden saber, pero sí sabemos lo que esa cúpula corrupta ha hecho hasta hoy con México. Esta cúpula de corruptos no dejará de lado su poderío y privilegios amasados durante varias décadas, y sus campañas de miedo y manejos electorales turbios son su mejor carta bajo la manga. Permitir que el cambio verdadero se implante en México sería permitir que se acaben los negocios ilícitos y los abundantes privilegios de estos psicópatas políticos. Además, corren el riesgo de ser investigados y perseguidos por su corrupción y faltas flagrantes a la nación. Los mexicanos que vemos con claridad la oscuridad cupular que nos embarga, también vemos, fuera del continuismo, la oportunidad histórica de hacer la auténtica diferencia. El cambio benigno hoy, más que nunca, es una posibilidad real, pero no será un logro sencillo. Las guerras sucias son trampas psicológicas y el poderío económico corrompedor son la afrenta a vencer. Si se tratase de una bola de cristal que nos muestre lo que, con mayor certeza, refleje el sentimiento y anhelos del pueblo mexicano hoy día, entonces esa bola de cristal sería esta. Este 2018, elijamos bien. Elijamos a México.